misma iglesia que te señala y te juzga como si ellos fueran perfectos. Pero Dios es perfecto en un simple barro imperfecto. ¿Por qué los elegidos abandonan el llamado? Y vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4. El libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4. Cuando yo los tenga me dice un amén. ¿Ya lo tienen? Y la palabra del Señor dice en Santiago 1, 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Produce paciencia. ¿Qué más dice? Amén. Santiago era un apóstol y le habla a la iglesia, a diferentes iglesias, y le dice: tened gozo cuando tú estés pasando por diferentes pruebas. Y el libro de Santiago dice: porque la prueba produce ¿qué? Paciencia. Muchas de las veces el Señor Jesús va a permitir que tú y yo pasemos pruebas, porque a través de la prueba lo que hace el Señor es que te quebranta. Y cuando tú te quebrantas o nos quebrantamos, es cuando viene algo que no entendemos, pero en nuestro interior la palabra del Señor, la palabra de Dios, está produciendo paciencia. Así que usted sabe, si le dice: Señor, Señor, quiero ser un hombre o una mujer de paciencia, lo que va a venir a tu vida va a ser prueba. Va a haber gente que te va a enfrentar, a confrontar, porque el Señor siempre nos va a confrontar con su palabra. Y el propósito es que tú seas formado, no solamente en teoría y en teología, sino que tú en la tierra seas la imagen de Cristo. Pablo dice que nosotros somos embajadores de Cristo, que nosotros somos cartas abiertas, que la gente de afuera te pueda leer, que así como nos comportamos aquí adentro, nosotros de la misma manera nos comportemos afuera. Pero a través de esa prueba, lo que va a hacer el Espíritu de Dios en nosotros, el enemigo lo va a querer para destruirte, pero Dios lo va a hacer para que camines a pesar de las pruebas que vengan a tu vida, a pesar de la dificultad que vengan a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una forma que hace división entre nosotros y Dios, y es cuando nosotros, aquella persona que es elegida por Dios, aquella persona que es llamada divinamente por Dios, empieza a pasar pruebas, luchas, dificultades, enfermedades, desánimo. Y muchas de las veces, cuando no hay madurez espiritual, aquella prueba te hace ver tu realidad, que somos tan frágiles y tan débiles, que solamente el Señor mismo nos da la fuerza como de búfalo para poder levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que leamos el libro de Isaías 59, 1, 2. El libro de Isaías 59, 1, 2. Y dice la palabra del Señor: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor permanecerá contigo siempre, y cuando tú permanezcas fiel a Él. Pero si un creyente abandona a Dios, Dios lo abandonará a él. Y déjeme explicarle,
En el Antiguo Testamento Dios elige a una mujer que no podía tener hijos. Y vino un ángel y la visitó y le dijo: dentro de un tiempo en tu vientre se formará un niño, el cual va a ser nazareno, no pasará navaja por su cabeza. Ya Dios, desde antes que ese pequeño había sido formado en el vientre, Dios ya lo había elegido para ser un líder, un defensor de un pueblo llamado Israel. Y ese hombre se llamó Sansón. Sansón tenía una fuerza increíble como la de ninguno ahora. Tenía la capacidad por el Espíritu de Dios que con la sola quijada mataba a miles de filisteos. Era un hombre que sabía que sobre él operaba una fuerza incontrolable. Él sabía que el Espíritu de Dios lo respaldaba. Pero aquí se cumple lo que acabamos de leer en Isaías 59, 1, 2. Cuando el pecado, la única forma que Dios se aleje de nosotros es por la falta de pecado. Por eso mucha gente que no tiene intimidad con Dios, que no tiene una vida, una comunión con el Espíritu Santo, se sentirá vacía, se sentirá seca, se sentirá desanimada, aunque pueda llegar a una iglesia. Pero no porque llegues a una iglesia no quiere decir que tú tengas una vida o comunión con Dios. Hay mucha gente que no crece en lo espiritual, se desanima cuando vienen pruebas porque no están sometidos bajo la presencia de Dios. Y a Sansón le pasó algo similar. Se confió porque él tenía una fuerza sobrenatural, pero él empezó a coquetear con el pecado. Diga conmigo, con el pecado. Él tenía una mujer vista, una mujer filistea que se llamaba Dalila. Cuando desde el inicio, bajo la ley judaico-mosaica, Dios le dijo que los israelitas no se mezclaran con gente que no fuera de su misma nación. Y parece ser que este hombre llamado Sansón, en cuya fuerza operaba una dimensión muy poderosa, un día se confió y le confió lo que Dios le confió a él. Y de dónde provenían sus fuerzas. Él empezó a coquetear, empezó a jugar con el pecado. Se prostituyó con esta mujer llamada Dalila. Pero un día el enemigo ya le tenía medida la distancia para poder acabarlo, desanimarlo y que el propósito de Dios no se cumpliera en este hombre. Y dice la palabra que un día los filisteos lo amarraron y él jugaba. Hasta que un día sucedió lo que Dios nunca quería que sucediera. Pero más sin embargo, Sansón se dejó guiar, se confió y sucedió. Su cabello fue cortado. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios se aparta de él por la desobediencia de una orden divina que Dios le había dicho que no hiciera. Y a veces nos parecemos como Sansón. Hay cosas que Dios no te permite ir a lugares, a los antros, a las cosas mundanas. Y parece ser que el cristiano le gusta ir a fiestas paganas donde se escucha música secular. Lo que hace ese tipo de cosas es que contamina tu espíritu sin darte cuenta y te va desanimando hasta que un día el enemigo toma ventaja sobre tu vida. Y es ahí cuando los pensamientos son quitados por el enemigo, el pensar que Dios se apartó de ti. Hay una cosa tan profunda, pero tan cierta. Dios siempre tendrá pensamientos de bien y no de mal para ti. Dios siempre te querrá ver sano y no enfermo. Dios siempre te querrá ver bendecido. Porque Santiago mismo dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado, que tengas salud, que tengas vida. Pero dice Santiago, ¿cómo prospera qué? Tu alma. La parte almática es muy importante, que nuestra vida sea prosperada. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué muchos no atienden el llamado de Dios que Dios les hace? ¿Acaso será mucha la carga que tenemos que llevar?
porque muchos de los elegidos abandonan el llamado, también terminan alejándose de la iglesia, de la presencia de Dios, de la oración, del ayuno, de la palabra de Dios. ¿Qué ocurrirá en el corazón de aquellos que un día sintieron el fuego de Dios y hoy caminan en silencio? Jesucristo nuestro Señor lo anticipó. En Mateo 24:12, Jesús habló. En este contexto no está hablando los discípulos ni el escritor, está hablando Jesús mismo y le dice: por haberse ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Y hoy está pasando lo mismo, que la maldad se está ¿qué? Multiplicando y el amor de muchos se está ¿qué? Enfriando. La única forma de que el pueblo, de que nosotros que somos su pueblo, nación santa, pueblo adquirido, es la única forma de que volvemos a Dios, es por medio del fuego del Espíritu Santo. Y yo te quiero ser sincero, ¿cuántas de las veces nosotros a veces atravesamos escasez, enfermedades, una prueba, una lucha? Pero muchas veces, cuando no hay madurez, cuando no hay crecimiento, cuando no hay una vida íntima con Dios, esas pequeñas cosas producen que tú te alejes con Dios. Y muchas veces, cuando no hay madurez, mucha gente no entiende que el Dios que estuvo contigo en la escasez también estará contigo en abundancia. Que el Dios que estuvo en la enfermedad también estará contigo en la sanidad. Pero esto es la revelación que tú tengas de Cristo en tu vida misma. ¿Quién es Dios para ti? Y aquí quiero decirte algo. Jesús hablaba. Y hay factores que provocan el desánimo, ataques espirituales. Satanás y sus demonios buscarán desanimarte a través de problemas, enfermedades, falta de empleo, economía. El enemigo se opone ante las personas que son elegidas por Dios. Usa sus armas para que tú desistas de tu llamado y frustrar el propósito que Dios tiene contigo. Muchas veces la maldad se infiltra endureciendo corazones. A veces no nos damos cuenta, pero el trabajo del enemigo es apartarte de tu llamado. A veces él hará que tú te desanimes, provocando heridas, desánimos, tristeza, angustia, desesperación, falta de perdón, pecados sexuales, fornicación, adulterio, lujuria, lascivia, alejarte de tu llamado y los dones que el Espíritu Santo te ha dado. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas paulinas a la iglesia de Roma, y quiero que lo leamos, Romanos 8, 38, 39. Cuando ya lo tenga me dice un amén. Romanos 8, 38, 39. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo que nada a ti y a mí nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. No hay nada que te separe. Pero Isaías dice que la única forma de que nos pueda separar Dios de nosotros o nosotros de Dios es el pecado. La gente que no tiene revelación del amor de Cristo, cuando una persona peca,
Jesucristo le extiende su mano para levantarla, para sanarla, para restaurar heridas. Mas sin embargo, a nivel de la mente, el enemigo juega un papel importante. Él te dice: caíste en adulterio, caíste en fornicación. Te van a señalar, te van a desanimar. Y es ahí cuando el enemigo, a través de la mente, logra bloquear. Hay una palabra que se llama perdón. La Biblia dice y establece que todo pecado nos es ¿qué? Perdonado, menos uno: la blasfemia contra el amado Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera, todo pecado es perdonado. Claro, no con eso nosotros vamos a tener la libertad o libertinaje de andar pecando, conociendo el amor de Dios, sino que Satanás sabe que si logra engancharte en un tipo de pecado, en los cuales hablé hace rato, él sabe que a través de ese pecado te estará esclavizando para que los dones y el llamado no se cumplan en tu vida y en mi vida. Él es experto en engañar, él es experto en mentir, pero Dios es experto en sanar, pero Dios es experto en restaurar, en levantar. Déselo fuerte si es para Él. Por eso mucha gente, iglesia, tenemos que movernos a compasión. Jesús se movía a compasión, nuestro Señor. Mientras los fariseos y saduceos tenían a la mujer adúltera que habían encontrado en pleno acto sexual, los fariseos le decían a Jesús para tentarle: ¿qué dice la ley de esta mujer que acabamos de encontrar en pleno acto sexual? Jesús era la ley, Dios era la misma palabra caminando, pero Jesús se inclina y empieza a escribir en el suelo, y Jesús los confronta a ellos también con su pecado, y le dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cuando Jesús nuestro Señor se levanta, ya no vio a ninguno de los acusadores, y le dice a la mujer: ¿dónde está lo que te acusaba? Y Jesús extiende su amor hacia ella, extiende su misericordia hacia ella, y le dice: levántate, vete y no peques más. Cuando nosotros encontramos la figura de la mujer en la Biblia, tipifica la iglesia de Cristo, la iglesia que se humilla, que reconoce su pecado, su error. Es la iglesia que Dios le extiende la mano, la levanta, la restaura y la encamina hacia el propósito. Pero hay algo que le falta a la iglesia. Diga conmigo: es amor. Cuando una persona cae, la iglesia, en lugar de acercarse a ella, de animarla, ¿qué hace la iglesia? La juzga, la señala. Y si no es ella la que danzaba en pandero, no es ella la que predicaba, porque la gente espiritual se va a ir por lo visual. La gente natural, perdón, se va a ir por lo visual, pero la gente espiritual se va a ir por lo que Dios depositó en aquella persona o en aquel hombre para restaurarla y levantarla. Hay dos tipos de personas en la iglesia: la que juzga, la señala, y la que anima y la que levanta. Aquí surge una pregunta: ¿de qué tipo de personas somos en nuestro corazón? Sabiendo, dice la palabra, que todos somos pecadores. Muchos se creen más santos que el ángel Gabriel, cuando todos necesitamos la misericordia de Dios. Una persona que es esclava de un pecado. No sé si usted ha visto ese programa en la televisión de las personas que levantan en los puentes allá en el norte. Dios bendiga la vida de ese hombre. Y usted lo encuentra en una condición todo peludo, barbudo, sin bañarse, sin ganas de deseo de vivir. Y mucha gente los ha juzgado a ellos, los ha señalado. Pero cuando viene el amor de Dios, los transforma, los cambia. Se empieza a dar un cambio desde el interior hasta el exterior.
porque hay un desánimo que ellos tienen adentro, porque fueron menospreciados por la sociedad, porque fueron rechazados por su propia familia, porque fueron muchas veces heridos por gente conocida de ellos mismos. Mas sin embargo, Dios, en su más grande amor, enviará personas para que aquellas personas que estén desanimadas, Dios mismo la levante. El enemigo usará personas para juzgar, pero Dios mismo usará personas de su mismo espíritu, de su mismo ADN para levantar. Recuerda siempre que Dios siempre tendrá pensamientos de paz, de esperanza. Y vamos a leer Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Y miren lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de quién, de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos quién. Dios tiene pensamientos de paz sobre tu vida, no de tribulación, porque nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Por eso usted verá, si usted ha leído en el Antiguo Testamento, Dios levantaba líderes como Sansón, como Yestí, como Samuel, para que guiaran a un pueblo, para decirle mientras que los filisteos les robaban su cosecha, Dios siempre enviaba un líder, preparaba un líder para darle esperanza y paz al pueblo de Israel. Dile que está a tu lado, Dios siempre tendrá pensamientos de bien y no de mal para ti, porque Dios te ama. El amor de Dios no es fingido. Él envió a su único hijo hace más de 2000 años a morir por ti, para sanarte, para restaurarte, para volver a decirte que aunque muchos te desprecien, Él nunca te despreciará. Aunque muchos te señalen, la mano de Jehová, dice, no se cortará, sino que la mano de Jehová estará extendida para ti, para poder levantarte. Y hay una porción de la Biblia donde Dios dice, en mismo Jeremías, con amor eterno te he amado y por eso te he prolongado mi misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y la Biblia dice en uno de los salmos que cada mañana son nuevas que su misericordia. El día de mañana Dios tendrá una misericordia nueva para ti. El día que sigue Dios tendrá una misericordia nueva para ti y para tus hijos. Mire, le voy a decir algo. Hay algo tan doloroso que sufre una familia cuando los hijos no están dentro del camino del Señor. Y la gente a su alrededor, la misma familia, los empiezan a criticar. Y dice, mira, ¿de qué sirve que ella llegue al templo? Si su hijo está perdido en el alcohol, mira cómo fuma. Pero lo que ellas no saben es que la mujer que clama a Dios tiene entendimiento y revelación que tiene un Dios de misericordia. Un Dios que en cualquier momento la va a activar, la va a levantar. Y Dios es lo que me encanta, que pasa por encima de todo pensamiento negativo. No le pide opiniones a nadie para levantar a una prostituta, a un alcohólico, a un drogadicto, aunque los demás lo señalen. Déselo fuerte si es para Él. David fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de una nación. David, cuando el profeta Samuel le dice a Isaí, su padre, son estos todos tus hijos, el profeta Samuel le dice, el padre Isaí, perdón, le dice, aún no hay un pequeño allá que está cuidando. Sí. Sí.
Yo te quiero decir algo. Cuando seamos llamados o elegidos, no quiere decir que no va a venir prueba a nuestra vida. Porque si usted analiza el contexto, cuando los hermanos medios hermanos de David estaban en la mesa, estaban a punto de comer, el profeta Samuel le hace esta pregunta a Isaí: ¿son todos estos sus hijos? Sus mismos medios hermanos los menospreciaban a David. David era pequeño, era joven, era rubio, era hermoso, pero era menospreciado. Un factor que tienen los elegidos de Dios, es que aquellas personas que Él llama van a pasar menosprecio, van a pasar rechazo, van a pasar señalamiento, no nos van a tomar igual que los demás, porque hay un ADN de Dios sobre aquellos mismos. La Biblia establece un principio que dice que nosotros no somos mayor que nuestro maestro y que nosotros vamos a pasar ese tipo de cosas por cuanto somos elegidos divinamente por Dios. Siendo Jesús el dueño del oro y la plata, dice la palabra que se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dejando toda la gloria, y vino a la tierra como siervo, como un hombre humilde. Él no se juntaba para agradar al hombre, él iba por la gente necesitada. El leproso venía: quiero ser limpio. Jesús le extendía su amor y le dijo: si quiero, sé limpio. Llegaban las prostitutas y él las limpiaba. A la mujer del flujo de sangre, bajo la ley judaica, una mujer no podía acercarse a un rabino porque no le era lícito cuando estaba en su menstruación. Mas sin embargo dice la palabra que esta mujer tenía un sangrado ya por mucho tiempo y ella decidió acercarse al maestro. Y te voy a decir algo: cuando nosotros nos acercamos al maestro es porque vamos a tener una respuesta favorable de Dios hacia nuestras vidas. Dáselo fuerte que para él. Y David empezó matando osos y leones. Defendía a las ovejas ante los ataques que sufrieran. Las ovejas que le había asignado a cuidar, mientras tú no cuides lo que Dios te fue asignado, ya sea en alabanza, como mujer, evangelista, profeta, Dios no podrá llevarte a otro nivel por cuanto no valoras lo que se te fue asignado. David empezó matando osos y leones. Observe esto: Dios lo eleva a otro nivel. Ya no mataba leones y osos, ahora mataba gigantes. Vean cómo Dios lo lleva a otro nivel, porque David tenía humildad, sabía reconocer que su fuerza no dependía de él, porque cuando le dieron los soldados que se pusiera todo el armamento, él dijo: yo no sirvo, eso no me funciona a mí. Pesaba no sé cuántos kilos esa armadura, pero David sabía que sobre él había una armadura espiritual que era más poderoso que una armadura natural. Mientras todos huían de aquel hombre llamado Goliat que amenazaba a Israel, David lo enfrentó con valentía, con denuedo, porque David sabía que no dependía de sus fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Cuando tú pases por un problema, con unas circunstancias, con señalamientos, que te juzguen, que te señalen, no te defiendas, espera que Dios sea tu defensor. Muchas personas cuando pasan por un problema legal, lo que acuden es al hombre, al licenciado, al abogado, pero no acuden al abogado que no se vende, que es Dios mismo, porque Él es tu defensor, Él es tu sanador,
Él es quien extiende tu mano, su mano hacia ti. Diga conmigo, desierto o prueba. David empezó a ser menospreciado, a ser perseguido por sus medios hermanos. Lo tenían en poco, lo creían incapaz, que iba a pelear contra Goliat. Pero lo que ellos no sabían era que Dios lo había entrenado matando osos y leones en lo secreto. Diga el primer nivel. Diga así, primer nivel. David mató osos y leones. Segundo nivel. David se enfrenta a un gigante llamado Goliat. Tercer nivel. David, se enfrentó a su propia carne, a no pagar mal por mal. Dios le permitió poner a Saúl en una cueva para ver cómo iba a reaccionar ante su adversario, Saúl. Pero David pasó la prueba sabiendo y respetando el manto que Saúl tenía dado por Dios. Diga conmigo, cuarto nivel. Tuvo necesidad, tuvo hambre. Dice que un día, antes ya había sido elegido por Dios para ser profeta, para ser rey, perdón. Lo había ungido el profeta Samuel. Pero llegó un momento donde Dios tenía que conocer el corazón de David. Y pasó hambre. Y si usted lee la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús nuestro Señor tuvo hambre. Después de 40 días y 40 noches, dice la palabra, y tuvo hambre. Algo similar. David es algo simbólico del Cristo que iba a venir. Y dice la palabra que un día permitió Dios que Saúl lo persiguiera. Y dice que Saúl entró a hacer sus necesidades a una cueva y David estaba escondido allí. David cargaba una espada y cuando lo tuvo de espalda, David honró y respetó el manto, no lo mató, porque sabía que aunque Saúl estaba mal, David sabía que es el mismo Saúl, Dios mismo lo había puesto. Y ahí fue donde Dios probó su corazón, si estaba listo para perdonar a aquellos que le habían hecho daño. David no solamente le dijo a Dios, estoy listo para ser rey, sino que le dijo, estoy listo para perdonar aún de aquellos que me persiguen, aún de aquellos que me juzgan, que me señalan. No voy a pagar, dijo David, no voy a pagar mal por mal. Y cuando tú maduras en ese sentido, tú sabes que tu defensor es Cristo Jesús. Dice la palabra, David tuvo hambre, que se detuvo a comer el pan que había sido ofrecido. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 6. Primera de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 6. Mire cómo dice, y vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo o nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo le señale a los criados de un cierto lugar. Y ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tenga. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano,
solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Los panes estaban en el altar. Había cierto tiempo en los que los panes el sacerdote los quitaba, y David, el ungido, el elegido, el llamado por Dios, diga conmigo, tuvo hambre. La necesidad vendrá a tu llamado en algún momento, pero no desprecies tu proceso ni tu desierto, porque el mismo que te sustentó en el desierto es el mismo que te sustentará en abundancia. Fíjense lo que le dice ahí la palabra. Déselo fuerte si es para él. El sacerdote Ahimelech le dijo: pero no se han acostado con mujeres. Y David dice: antier y ayer nosotros hemos estado solos, porque no era cualquier pan que iban a comer, era un pan sagrado. ¿Y sabes cuál es el mejor pan que nosotros comamos? Es el pan que descendió del cielo. San Juan dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. El mejor pan es el alimento espiritual. No son los camarones, no son los platillos exóticos que podamos comer. El mejor pan es el alimento espiritual. David, siendo elegido por Dios, diga conmigo, tuvo hambre. Jesús, después de salir 40 días y 40 noches del desierto, también dice la Escritura que tuvo hambre. También él pasó necesidad. Siendo el Hijo de Dios, fue tentado en todo. Satanás le dijo: si postrado me adorares, todo esto que a mí se me ha entregado, yo te los daré. Y aquí surge una pregunta: ¿en qué momento le entregaron esos reinos a Satanás y sus demonios? ¿Sabes dónde fue? En Génesis, cuando el hombre cae, todo lo que Dios le había dado al hombre, poder y autoridad, dominio, ahí cuando Satanás pelea lo que le fue entregado por el pecado. Hay cosas que Dios nos ha entregado, cosas espirituales, pero muchas veces la iglesia no valora lo que Dios nos ha entregado. Te podrán ver físicamente aquí, pero tú tienes un lugar. Dice la palabra, Pablo dice que nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos, donde viviremos eternamente con Dios. Por eso yo te digo hoy, no te afanes por las cosas materiales. Un día la ropa terminará su tiempo de vida. Un día el carro se romperá, perderá su valor. Pero yo te digo algo: no seas una iglesia materialista, sea una iglesia espiritual, anhelando, deseando las cosas espirituales. Dios no tiene problema en darnos bendición. Dios no tiene problema en prosperarnos. Pero lo que Dios quiere, anhela, es que amemos más las cosas espirituales que las cosas materiales. No sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted anda en un bochito viejo, nadie lo voltea a ver, ¿sí o no? Nadie le pela, ¿sí o no? Pero si usted se sube a un Corvette como el que tiene el hermano, ¿sí o no que se te quedan viendo, hermano? Hasta
La nuca se le voltea cuando ven al hermano ahí. ¿Por qué? Porque la gente que no es espiritual, la gente siempre se fijará por lo material. No ven al hombre que trae el carro, sino al carro que lleva el hombre. ¿Y qué desea uno? Hay gente que compra carro y se endroga. Y Dios me mandó a hacer eso. Porque la carne siempre querrá sobresalir por los demás. Pero el que es espiritual dice, todo tiene su tiempo, lo que está bajo la tierra. Algún día Él me lo dará. Algún día Él me lo proveerá. Tú no tienes que impactar ni impresionar a las personas. Tú tienes que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dile que está a tu lado. Ahí te hablan, hermana. Te hablan, hermano. Dile que estás hasta aquí en la agencia. Dile. Jesucristo 6, perdón, Lucas 6, 3 al 5. San Lucas 6, 3 al 5. Con eso termino. San Lucas 6, de 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Jesús hablando de David, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer, sino solo a los que, y comió y dio también a los que estaban con él. El 5, y les decía el Hijo del Hombre, es Señor aún en el día de reposo. Jesús, miren qué tremendo, aunque no conoció físicamente a David, porque cuando Jesús nuestro Señor estaba, David ya había dormido. Pero Jesús habla de David y le dice, ¿acaso ustedes no han leído que cuando David el ungido, el elegido, tuvo hambre, tuvo que comer el pan, que solamente ese pan comen los sacerdotes? Y no solamente él comió, dice Jesús, sino también los que andaban con él. Y les decía Jesús, porque aún el Señor mismo es el Señor el día de reposo. Los fariseos querían descansar en la ley y Jesús les quería enseñar que el verdadero reposo es aquellas personas que descansamos en Él. Por eso, ante cualquier dificultad o problema, tu verdaderamente descanso no está en un hotel de 5 estrellas, ni en una colchón king size, sino que tu verdadero descanso de un problema, de una necesidad, de una lucha, tu verdadero descanso está en las manos del Señor. Un elegido llamado David fue perseguido, lo ungieron para ser un rey. La unción lo que trae es persecución, pero también trae de nuevo valentía, fuerzas, esperanza, vida, para que cuando los problemas lleguen a tu vida, tú puedas decir, yo no estoy solo. Aquel que me eligió, aquel que me llamó, no por perfecto, sino porque al Padre le plació. Y yo te digo algo, cuando tú sabes que eres un elegido por Dios y empiezas a pasar esas pruebas que te he mencionado, que te menosprecian, que te rechacen, que te juzguen, es una señal, una evidencia de que fuiste elegida y elegido por Dios para marcar una diferencia sobre una nación. Pero dependerá de ti, de que sigas viviendo tu vida de desánimo, de tristeza, de angustia, cuando sabes que Cristo es la esperanza de vida.
que cuando sabes que Él está pendiente de ti, cuando sabes que Él es tu Dios sanador, cuando sabes lo que dijo David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No es fácil, iglesia, no es fácil ser un elegido, no es fácil tener un llamado, porque pasarás diversas pruebas, pero por encima de las pruebas, Dios va a estar contigo. Dios te va a sustentar cuando pases hambre. Por eso cuando Dios saca de Israel de Egipto, su sustento era Dios. Ellos iban caminando por el desierto y Dios les enviaba maná. Nunca los dejó sin comer, mas sin embargo ellos siempre renegaban de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entendían el propósito y el llamado que habían sido elegidos como un pueblo para llegar a una tierra prometida. Por eso yo te decía hace rato en Romanos, Pablo dice que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por muy hermosa que esté tu casa, por muy preciosa que esté tu casa, tú no vas a vivir aquí. Nosotros viviremos, fuimos diseñados un cuerpo y un alma y un espíritu para vivir juntamente con Él en lugares celestiales. Ponte de pie. No te desanimes por lo que estés pasando. No te sientas por lo que estés pasando. Si hoy te menosprecian, bendícelos. Si hoy hablan mal de ti, bendícelos. No te defiendas con tus propias palabras, enviando WhatsApp. No entres en el juego con ellos y con ellas. Deja que hablen de ti. Deja que murmuren de ti. Dios Jesucristo es tu defensor. Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Él es el Dios de esperanza, el Dios que da vida donde hay muerte, el Dios que hay sanidad donde hay una enfermedad, el Dios que convierte las maldiciones en bendiciones, el Dios que nunca te dejará sola y te dejará solo ante un problema o ante una necesidad. Porque fue mismo que Dios mismo te eligió. No te eligieron los hombres, no te eligió la religión, no te eligieron los líderes. Fue Dios mismo quien puso sus ojos sobre tu vida, sobre tus generaciones, sobre tus hijos. Levante sus manos, cierre sus ojos, hable con el Espíritu Santo. Precioso eres. Precioso eres, Espíritu Santo. Precioso eres, Dios. Precioso eres. Habla con Dios, porque el Dios de David está aquí hoy con nosotros. El Dios de esperanza está contigo hoy. Ribrocosho toca mansalaba. Rebrocon sacamaico. Precioso Espíritu Santo, Él volverá a levantarte, Él volverá a extenderte su mano sobre tu vida, Él te volverá a levantarte, a encenderte. El mismo que te eligió te va a sustentar.